No dijo disuelto el Congreso, no dijo. Dijo lo que está diciendo don Pedro Castillo ha ingerido una agüita. Los militares que estaban en ese momento teledirigidos, andaba a todos los consejos de ministros con su chaleco antibalas. El 6 de diciembre, en horas de la noche, hubo una cena en la casa de la Molina del general Romero, ahora comandante del ejército en funciones y que sirve a Dina Boluarte. A esa cena que él invitó, compareció el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas. A esa cena de esa noche compareció el actual ministro de Defensa que sirve a Dina Boluarte, Jorge Restra. Por favor, el nombre, Jorge, bueno, Chávez Cresta, Jorge Chávez Cresta. Y también asistió a esa cena en la noche Betsy Chávez Chino. ¿Ya? Esa cena fue hasta las 2 de la mañana del 6 de diciembre. El 6. El 6. Y como, y por pasó favor, todo por el favor, 6, por favor, por favor. el 7 y por, le duró la droga. Por favor. ¿Y por qué no se fue a un hospital? Por favor, el lunes No, 2. y que estuvo ahí en el golpe. Que tampoco, pero esta sucesión de cena, irse a la cena no. Pero tanto le duró la droga a Pedro Castillo. Tampoco contó que se ha ido al ministro de Defensa a las 6 de la mañana y que se reunió con Chávez Cresta. Y tampoco, eso sí se sabe, porque quedó en los cuadernos de transparencia. Pero, por supuesto, don Pedro Castillo Terrones andaba a todos los consejos de ministros descentralizados con su chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque él ya supone que lo van a balear. No Karina, pero sí los militares que estaban en ese momento teledirigidos por Gustavo Bobbio Rosas, porque él era el jefe real de la DIDI. Llevó a Bobbio en los últimos meses. Cuando yo le preguntaba a don Pedro Castillo, pero usted firmó la resolución suprema que lo nombra a Gustavo Bobbio Rosas. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Doctor, ¿usted cree que yo voy a poder leer, analizar, ver todas las resoluciones supremas que yo he tenido que firmar una tras otra? Allí es que se coló en una resolución suprema. El jefe de inteligencia, el que manejaba todo. ¿Cómo no va a leer eso? No, por favor, el presidente le firmó y Gustavo Bobbio Rosas estuvo en la DIDI desde agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022 durante 17 meses y nunca despachó en esos 17 meses con Pedro Castillo Terrones. Hay que averiguar con quién despachaba a escondidas en la nocturnidad Gustavo Bobbio Rosas. Abogado de Pedro Castillo dice que militares estaban teledirigidos para balear al golpista. Uno de los miembros de la defensa legal del vacado, Pedro Castillo Guillermo Olivera Díaz, afirmó que el golpista temía por su vida durante su gobierno y por esa razón cada vez que acudía a las reuniones descentralizadas en el interior del país, utilizaba chalecos antibalas. Olivera señaló que Pedro Castillo sabía que en cualquier momento lo iban a matar y culpó directamente a las Fuerzas Armadas, que en ese momento estaban dirigidas por el exministro de Defensa Gustavo Bobbio. Abogado de Pedro Castillo desmiente a Benji Espinosa. En otro momento, el asesor legal de Pedro Castillo desmintió lo dicho por Benji Espinosa, quien afirmó que hay un anhelo de que vuelva a ser parte del equipo legal de Pedro Castillo. No obstante, Olivera precisó que es todo lo contrario, ya que se oponen a ese regreso. Vale destacar que ayer su abogado principal, Eduardo Pachas, señaló que Pedro Castillo habría sido amenazado de muerte y por ese motivo pronunció su discurso del pasado 7 de diciembre, donde intentó dar un golpe de Estado. Disuelto el Congreso, no dijo. Dijo lo que está diciendo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Es tal cual. Escúcheme, disolver el Congreso es lo mismo que está empleando la resolución de vacancia que dice que lo vaca por pretender disolver el Congreso. Bueno, perdón, yo solamente le estoy diciendo, permítame. Discúlpeme, solamente le estoy diciendo lo que él ha dicho en televisión. Y usted me dijo que no era verdad, y sí es verdad porque acá tengo... No, yo no he dicho que no es verdad. Sí, está la frase. Escúcheme. Disolver el Congreso, esa es la frase que ahí se emplea. Le estoy diciendo que él no lo ha disuelto. Él no ha ordenado la disolución. Él no la ha conseguido. La resolución del Congreso está en foco cuando dice que lo vaca por pretender disolver el Congreso.
Y la propia Constitución Política, apreciada Karina, artículo 45, léalo después que usted termine de entrevistarme, en la parte final del 45 dice, hacerlo. Muy bien. Otra vez, es delito de rebelión. No me deja terminar. No, hacerlo es delito de rebelión. Hacerlo, no disolver, hacerlo. Lo que pasa es que usted me dijo que no había usado el verbo disolver y sí lo usó. A ver, ¿cómo llegamos a a ponernos de acuerdo? No lo hizo porque no le hicieron caso, pero pretendió hacerlo, ¿no? ¿Y qué significa? Qué bonito, pretendió hacerlo. Pero ¿y qué significa? ¿Y qué significa que ya haya tenido toda la planificación con este decreto de ley que encontraron en las impresoras? De nuevo, Karina, me lleva usted a un tema nuevo, pero déjeme contestar. A ver. Ese decreto ley es un decreto ley hechizo. Es falso. Ese decreto ley ha sido encontrado, entre comillas, por los del entorno de la presidenta actual de la República, la usurpadora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque el 7 de diciembre fueron estos hechos. El 7 de diciembre y todos los días siguientes y en infinidad de veces han habido allanamientos de todos los recovecos de Palacio de Gobierno, de todos. Ya. Y se han incautado la computadora A, la B, la C, la D, el archivo, se ha llevado, Ya. se ha lacrado y esa cadena de custodia. 6 meses después encuentran en un tercer piso, dentro de una máquina un decreto ley. Según eso ustedes, es hechizo. es falso. Hechizo. Usted le acaba de decirme que es usurpadora. ¿Por qué? El presidente es vacado, está encarcelado, tiene 2 prisiones preventivas, por el golpe y por corrupción. Ella es la sucesión constitucional. No lo es. No lo es. ¿Por qué? Sucesión constitucional, por favor, significa que el Congreso, en forma regular, legal, constitucional y no delictiva, saca a un presidente. Y solo así es llamada la primera vicepresidenta Dina Boluarte. En este caso, ella no fue llamada por sucesión constitucional, sino a una sucesión delictiva. ¿Sabe por qué delictiva? Porque Dina Boluarte jura como presidenta, entre comillas, a las 3:53 de la tarde del día 7 de diciembre. Si Karina fuera acuciosa como yo, habría leído El Peruano de ese día. Ese día El Peruano se publicó a las 3:57 de la tarde, 4 minutos después que ya juramentó la usurpadora. Además, por mandato de la Constitución, para que una disposición congresal, resolución congresal, tenga vigencia, tiene que ser publicada en El Peruano, no en Radio Exitosa. No le tienen que mostrar a Karina ni a Benji Espinosa. Se tiene que publicar en el diario oficial El Peruano. Y solo por mandato de la Constitución es aplicable esa disposición al día siguiente. Por lo tanto, al día siguiente debió juramentar Dina Boluarte y no antes de que aparezca El Peruano. Eso es usurpar un mandato constitucional sin arreglo a la Constitución. Por eso, usurpadora. No son acuciosos tampoco, igual que Benji, como usted dice, igual que yo, ni la ONU, ni los que han venido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le han dicho que es la presidenta por sucesión constitucional. Son personas que no ven la realidad y solamente usted ve la realidad como es. ¿Puedo contestar? Adelante. En forma completa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino en 2 veces y que ya presentó su informe final. Le ha dicho golpista. Y que fue aprobado el 23 de abril del año 2023 por la Comisión en forma unánime. En ningún momento se ha pronunciado aún respecto de las peticiones de Pedro Castillo Terrones. Por eso es que acaba de hacer Guido Croxatto y Raúl Zaffaroni un recordaris a la Comisión. Señores miembros de la Comisión, ustedes no se han pronunciado por nuestros pedidos del mismo diciembre, de enero. Ahora lo ratifico en mayo. Sobre las muertes dijo que era solo golpista. Eso significa que solo la Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre las muertes y no sobre los derechos fundamentales violados en agravio de Pedro Castillo, y lo va a hacer. Y ojalá esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos me invite para yo abrirle los ojos. Pero ya hay precedentes porque le ha dicho golpista. Yo quiero escuchar lo que ha dicho el abogado Eduardo Pachas, que ha tenido una defensa que yo quiero saber si es que usted coincide con él. Después también hay otro abogado que dice que Pedro Castillo tomó un líquido extraño antes de dar el mensaje de la nación, se sintió atónito, pudo haber sido drogado. También Puca Bellido, nunca me acuerdo de su nombre, Guido Bellido, es que en el Twitter está como Puca Bellido. También Tuco le ponen, ¿no? Puca. También le ponen Tuco porque te bloquean muchos.
Ah, no, es que él, su avatar es Puca Bellido, porque Puca es rojo y como su cabello es medio rojo, entonces él se hace llamar Puca. Entonces Puca Bellido, él dijo que sí lo había visto medio atónito. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Eduardo Pachas. Día 7 de diciembre, a las 11:40 y que se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte a su persona. Que ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar. Y luego a su familia se le iba a detener. El presidente Castillo, como estratega y gran hábil, tomó una decisión de leer ese discurso. Estratega, uy, se me hicieron las orejas así, pum, 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 estratega, porque de verdad que no lo veo como estratega, pero lo iban a matar, ha tomado un líquido donde lo drogaron. Hemos visto las cámaras de seguridad antes y durante, no se ha visto eso, se vio una planificación más bien. Pero ¿De Karina, dónde sacan eso? Pero Karina Novoa no ha visto las cámaras de la noche anterior al 7, porque no habían cámaras. Karina, ¿Por qué? Karina anterior no ha visto la comida ¿Por qué? que se hizo en La Molina, porque ahí no había cámaras. Déjame contestar No, entonces. sí, ¿y por qué no habían cámaras en Palacio de Gobierno? Por favor, no, déjame contestar lo de la noche del 6, antes del 7. El 6 de diciembre, en horas de la noche, hubo una cena en la casa de La Molina del general Romero, ahora comandante del ejército en funciones y que sirve a Dina Boluarte. A esa cena que él invitó, compareció el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas. A esa cena de esa noche compareció el actual ministro de Defensa que sirve a Dina Boluarte, Jorge Restra. Por favor, el nombre. Chávez Cresta. Jorge Chávez Cresta. Y también asistió a esa cena en la noche Betsy Chávez Chino. ¿Ya? Esa cena fue hasta las 2 de la mañana del 6 de diciembre. El 6. El 6. Y como, y por pasó favor, todo por el favor, 6, por favor, el por favor. 7 y le duró la droga. Por favor. ¿Y por qué no se fue a un hospital? Por favor, el lunes a las 2 de la mañana terminó la reunión y cada quien se fue a su casa. Por supuesto, Bobbio se fue a la suya, pero él se levanta tempranito y a las 6 de la mañana ya estaba el 7 en el local del Ministerio de Defensa. Porque él es madrugador, ministro de Defensa. ¿Sabe quién más fue a esa reunión? Jorge Chávez Cresta. Sí. ¿Sabe quién también fue? Todos los otros militares. De todo eso tuvo conocimiento don Pedro Castillo por el servicio de inteligencia de la DINI. La DINI en ese momento estaba liderada por el general Wilson Barrantes Sí, pero Mendoza. sí se sabía todo eso ya. Porque yo me reúno con esas personas, claro. No, es que ya se sabía. Todo lo que me está contando ya Bobbio lo contó. No, Sí, Cresta también. No lo contó, que luego se fue a Palacio de Gobierno Bobbio Losas. Claro. Tampoco contó. Y que estuvo ahí en el golpe. Pero esta sucesión de cena, irse al la cena no. Pero tanto le duró la droga a Pedro Castillo. Tampoco contó que se ha ido al ministro de Defensa a las 6 de la mañana y que se reunió con Chávez Cresta. Y tampoco, Eso sí se sabe, sí, porque quedó en los cuadernos de transparencia y lo tuvo que decir Chávez Cresta. Tampoco contó que el 4 de diciembre en la noche ya se había acordado que el ministro de Defensa sea otro general y no él. Pero curiosamente, raramente, el lunes a las 12 del día juramentó como ministro de Defensa. Entonces tenemos que preguntar quién lo llamó si él no estaba el que iba a ser ministro de Defensa. Eso es toda la armazón de un golpe que viene produciéndose desde el 6 de junio del año 2021, en donde perdió Keiko y el 9 de diciembre dijo, mañana presento 802 nulidades por fraude electoral que hizo Perú Libre. Pero eso es un golpe extendido. ¿Y ustedes tienen para probar la droga? Porque sin pruebas no hay nada. Yo no sé por qué Karina habla de la droga si este colega Pachas en ningún momento ha hablado de la droga. Por favor, no meta entonces respuesta de Pachas algo que él no ha dicho. A ver, fue arrinconado y emboscado y con amenazas de muerte hacia su persona. ¿Dónde está la droga? Y fue usted quien dijo en la conferencia de prensa, Pedro Castillo tomó un líquido extraño antes del mensaje de la Nación. Se sintió atónito, pudo haber sido drogado. No. Nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos un ratito. A las 3:20 de la mañana una persona llorando me llamó, no la tengo que decir quién es, pero le dije que me llamara en horas del día, horas de oficina. Me llamaron de nuevo familiares de Pedro Castillo, venga doctor Adiroes, don Pedro quiere verlo. Y me fui, Karina, me fui. Por lo tanto, es la primera ocasión que conversé cara a cara con Pedro Castillo Terrones después del 17 de junio del año 2021. Nunca lo había visto en ese interregno. 17 de diciembre de 2021 hasta el 8 de diciembre de 2022. Pero estando yo en las afueras de su reclusorio llamado Diroes, me abordó una de las familiares, voy a decir,
me dijo sobrina de don Pedro Castillo, llorando igual que lo que, si era ella, lo hicieron a las 3:20 de la mañana y también a las 8 de ese mismo día. Y llorosa me dijo, algo le deben haber hecho a don Pedro, quizá le han dado no sé qué. Y yo, con esa información, hice declaraciones porque me abordaron en la puerta de Diroes antes de entrar y dije que hay la versión que don Pedro Castillo ha ingerido una agüita. Ese es el vocablo que yo empleé, una agüita. En ningún momento yo he dicho que esa agüita puede ser algún brebaje. En ningún momento he dicho que eso puede ser algo que motivó su endrogamiento, estar drogado. Yo no he empleado jamás eso ¿Y de para droga. qué nos cuenta toda la historia de la cena como si fuese algo, un complot en contra de él, que pudo haber comido algo allí? ¿Por qué nos cuenta, nos deja esos claroscuros? ¿Para qué? Señor, para revelar que don Pedro Castillo Terrones fue víctima desde el mismo 9 de diciembre del año 2021. ¿Por qué fue víctima? Porque la perdedora Keiko Sofía Fujimori Iguchi dijo, mañana estamos presentando 802 nulidades por fraude electoral cometido por Pedro Castillo y cometido por Vladimir Cerrón Rojas y por Perú Libre. Entonces ya era víctima, ya era un agraviado. Ay, la cena y todo esto. No, bueno, la cena forma parte de todo este complot, de todo este golpe a un espacio grande. Voy a ir cerrando. ¿Qué tiene que ver con con este plan de trabajo que ustedes tienen, plan de defensa, ¿no? Con lo que ha dicho Pachas, que ha sido arrinconado, emboscado y amenazado de muerte para dar el mensaje a la nación. Fíjese, el 23 de este mes es la audiencia pública y presencial, ojalá, en donde se ventila la demanda de amparo planteada por Pedro Castillo Terrones a nombre propio. En esa demanda de amparo, cuya audiencia está señalada para el 23, se va a decidir si es fundada la demanda y si se declara nula la vacancia. En consecuencia, él recupera su calidad de presidente constitucional de la República. Él ha dicho, Pachas ha dicho, que él dio el golpe de Estado porque se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado, emboscado y amenazado. ¿Quién lo amenazó? Pero, por favor, en esta demanda de amparo no se va a ventilar las motivaciones. Solo se ventila en una demanda de amparo las violaciones en que ha incurrido el golpismo parlamentario en connivencia con los militares. Le estoy preguntando, ¿quién lo amenazó, lo persiguió, le hizo de todo, la vida imposible para que dé el golpe? No, por favor, entienda que en esta demanda de amparo se va a decidir la nulidad de la vacancia porque la vacancia se anula en virtud de que todo lo que hicieron los golpistas parlamentarios en connivencia con los militares es lo que motiva este hecho de la lectura del mensaje. Entonces yo lo interpreto. Ustedes están basando la defensa es que Pedro Castillo fue amenazado, fue perseguido y lo impulsaron a leer el discurso del cierre del Congreso, el golpe, la oposición congresal y las Fuerzas Armadas. Y otros más. Hasta el candidato a la alcaldía del Congreso dijo, a este hay que matarlo. Sí. Y esa es la amenaza de muerte. La amenaza, por favor, el golpismo viene desde el 9 de junio del año 2021 con la vacancia 1, la vacancia 2, la vacancia 3, la vacancia 4, la denuncia constitucional 1, la vacancia... Y la prensa parametrada, la concentrada, que todos los días lo arrincona al pobre presidente. La amenaza de muerte es de López Aliaga. Una de ellas. Hay más. Muchas, por supuesto. Don Pedro Castillo Terrones andaba a todos los consejos de ministros descentralizados con su chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque él ya supone que lo van a balear. No Karina, pero sí los militares que estaban en ese momento teledirigidos por Gustavo Bobbio Rosas, porque él era el jefe real de la DINI. La DINI es la Dirección de Inteligencia Nacional que integra a todos los servicios de inteligencia del país, al servicio de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Policía. Y por eso es que Gustavo Bobbio estaba por encima de ellos y él le daba cuenta al primer ministro de todo esto que venía tejiéndose desde el 9 de junio del año 2021 hasta el 7 de diciembre en que se produjo la lectura de ese mensaje. Pero Pedro Castillo llevó a Bobbio en los últimos meses. Cuando yo le preguntaba a don Pedro Castillo, pero usted firmó la resolución suprema que lo nombra a Gustavo Bobbio Rosas, ¿sabe cuál fue su respuesta? Doctor, ¿usted cree que yo voy a poder leer, analizar, ver
todas las resoluciones supremas que yo he tenido que firmar, una tras otra, allí es que se coló en una resolución suprema. El jefe de inteligencia, el que Sí, manejaba sí, todo. ¿Cómo sí. no va a leer eso? No, por favor, el presidente le firmó y Gustavo Bobbio Rosas estuvo en la DINI desde agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre Sí. del año 2022 durante 17 meses y nunca despachó en esos 17 meses con Pedro Castillo Terrones. Hay que averiguar con quién despachaba a escondidas en la nocturnidad Gustavo Bobbio Rosas. Hay que preguntar. Pero yo tengo una última consulta. ¿Cómo puede ser que un funcionario tan importante haya firmado así? Nos conviene tener un presidente, porque ustedes lo que quieren es que regrese, nos conviene tener a un presidente que firma con los ojos cerrados. Por favor, no solo es con los ojos cerrados, sino que yo firmo porque me están diciendo los pergaminos paradisíacos del que voy a nombrar. A Gustavo Bobbio Rosas lo ponían pues como en el pináculo de la inteligencia militar. Ese pináculo de la inteligencia militar debe saberlo el Perú y el mundo, que fue cuando era coronel, asesor del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Nicolás de Bari Hermosa Ríos, años 94, Sí. 95, 96, Todo el 97 y periodismo se lo 98. dijo, todo el periodismo se lo dijo. Y todos los que saben de militares le sacaron todo su CV. Y Pedro Castillo no hizo caso. No es cierto, Karina, porque el periodismo que usted defiende nunca le dijo a Pedro Castillo de la existencia escondida de Gustavo Bobbio Rosas en el Palacio de Gobierno como jefe real de la DINI. Nunca le dijeron, pasamos nunca el- le cuestionaron. Le pasamos el link. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hemos estado con el abogado de Pedro Castillo. Él está encabezando, Guillermo Olivera está encabezando este nuevo equipo de abogados de Pedro Castillo. Muchas gracias por estar aquí. Lo espero nuevamente después. Muchas Gracias, Karina. gracias. Ahora nos tenemos que ir rápidamente. ¿Con quién? ¿Con quién nos vamos rápidamente? El abogado de Pedro Castillo mantiene su postura sobre este caso y lo que habría pasado. ¿Crees que este nuevo argumento de la defensa tenga lógica? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.